Dice así la palabra del Señor en Malaquías 3, del 1 al 12. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Señor y Padre, gracias por este día, Señor, gracias porque estamos un grupo de hijos tuyos aquí, Señor, en tu día, Señor. Quiero darte las gracias por mi hermano Manolo, Señor, que vas a poner tu palabra, Dios mío, que tú a él, Señor, lo bendigas, Señor, que lo unja con tu espíritu, Señor Santo, y que tú, Señor, abra nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, que tú bendigas en el día de hoy a todas las iglesias que se reúnen en tu nombre, Padre. Gracias por todo, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Seguimos con nuestra serie sobre el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y aquellos que no hayáis podido escuchar los mensajes anteriores, bueno, pues que sepáis que en el canal de YouTube de la iglesia, pues ahí lo tenéis todos. Hay hábitos, hermanos, que podemos llegar a practicar y que nos pueden hacer mucho daño. Y muchos de ellos es sin darnos cuenta. Y por mucho que nos advierten del peligro, por mucho que en las cajetillas de tabaco pues salgan imágenes desagradables y hayan cambiado el eslogan de fumar perjudica seriamente la salud por directamente fumar mata, la gente sigue fumando. Y eso pasa igual con el alcohol y otros vicios que atrapan a las personas y la hacen adictas sin siquiera darse cuenta. Y por muchas advertencias que se hace, pues la gente no hace caso. ¿Por qué? Pues básicamente porque las consecuencias no son inmediatas. A uno no se le caen los dientes a la primera calada de un cigarro, ni le entra cáncer a la segunda calada o al primer cigarrillo. A nadie le entra cirrosis hepática con la primera copa, sino que es algo que va poquito a poco minando la salud de la persona y no se da cuenta.
y por muchas advertencias que se hace, aquel que ha entrado en ese vicio difícilmente creerá que realmente a él le afecta. Bueno, eso le pasa a los demás. No es tan malo. ¿Por qué? Porque las consecuencias no son inmediatas. El daño no es algo que se ve de manera rápida, sino que es a lo largo del tiempo. Y aunque ese daño poco a poco va minando a la persona y le va costando subir una cuesta y le va, cuando se resfría, pues le cuesta respirar mucho más que a otra persona que no fume, bueno, pues lo normaliza y ve y entiende que es algo normal. Se acostumbra a ese daño. El pecado es algo parecido, hermanos. Decimos que el pecado es una enfermedad. No es una enfermedad, porque no tenemos culpa de ponernos enfermos. El pecado es un vicio adquirido que provoca enfermedad, que provoca daño. Y con la primera calada ya estamos sentenciados a muerte. Lo que pasa es que las consecuencias no son inmediatas. La paga del pecado es la muerte. Pero vemos que pecamos y no morimos. Sin embargo, estamos sentenciados a muerte con el primer pecado. El Señor le dijo a Adán, el día que de él comieres, hablando de esa fruta, de cierto morirás. Pero comió y no murió. Fue sentenciado a muerte, pero él seguía vivo. Y veis como las consecuencias del pecado no son inmediatas, pues por mucho que al pecador la palabra de Dios les advierte de que es algo que le hace daño y que lo lleva a la muerte, pues no hace caso. Porque, como dice 1 Timoteo 5:24, Pablo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante ellos antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Hay pecados con consecuencias inmediatas, pero la mayoría de ellos van minando nuestra vida hasta que finalmente acabamos muriendo. Esa era la misión de los profetas, advertir al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios advirtiera al mundo acerca de las consecuencias del pecado y que Israel y el pueblo de Dios primero, pero también todo el mundo, se volviesen a Él antes de que fuese demasiado tarde. Debemos recordar el lema de la serie sobre Malaquías, más que ayer y menos que mañana, ¿verdad? El pueblo de Dios tenía un pacto con Dios de que Dios iba a ser el Dios de Israel, pero Israel debía ser un pueblo santo. Y lo estaban incumpliendo. Y una y otra vez el Señor le envía profetas advirtiéndoles de que no es buena idea estar incumpliendo ese pacto con Dios. Las consecuencias de cumplir con el pacto iba a ser bendición. Las consecuencias de incumplirlo era la ausencia de bendición, la maldición. En tiempos de Malaquías, Israel estaba deshonrando a Dios como padre, le estaban menospreciando su nombre como Señor, comenzando por los sacerdotes que debían de ser los primeros que debían de dar ejemplo y guiar al pueblo hacia la santidad, pero también era algo que estaba ocurriendo en todo el pueblo. La nación toda, dice Malaquías, me habéis robado. Se habían apartado de sus caminos y ese motivo hacía que unos a otros se contagiasen, hacían tropezar unos a otros. Había división entre el pueblo, había problemas en las familias. Se estaban divorciando los judíos de sus mujeres para casarse con mujeres extranjeras, mujeres paganas, y estaba afectando a sus propios hijos, aquellos que debían de ser una descendencia para Dios. La continuidad del pueblo de Dios
a través del cual debía de venir el Mesías en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, ese descendiente de Abraham, heredero de la promesa, estaba puesto en riesgo, porque para que hubiera un Mesías tenía que haber un Israel y tenía que haber un pueblo que verdaderamente mantuviese esa identidad como pueblo de Dios. Pero ellos contradecían continuamente al Señor. Y como decíamos antes, que hacían aquellos que caen en un vicio, ellos no reconocían que tenían un problema. Y una y otra vez el Señor les amonestaba y les decían, ¿pero yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Habéis hecho cansar a Jehová. Pienso en esos padres que ven a sus hijos caer en la droga y cómo se preocupan y cómo lloran por ellos y cómo les advierte y cómo intentan sacarlo de ahí y los hijos no reconocen que tienen un problema y al final llegan a dejar que se vayan y lleven su vida porque no pueden hacer nada por ellos. El Señor algo parecido está diciéndole a Israel aquí, pero verdaderamente el Señor no les iba a abandonar. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Cansar a Dios, hermano, no es fácil. Ellos cansaron a Dios. Y decir, ¿en qué te hemos cansado? En que decir, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. ¿Qué estaban diciendo aquí? Le estaban culpando al Señor de tolerancia con el pecado. Si tú no haces nada, es que el pecado no es tan malo. Que tú te agradas con los que hacen mal, que te complaces con lo que estamos haciendo. Y retaban al Señor hasta el punto de decirle, y si no, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Has hecho algo? Si no haces nada, es porque estás de acuerdo. Estaban ofendiendo a Dios hasta ese extremo, hasta de culpar a Dios de sus propios pecados. Hermanos, se estaban conformando con muy poco. Habían perdido el favor de Dios, pero como ese fumador que se acostumbra a cansarse subiendo escaleras y a tener una calidad de vida deficiente, ellos se habían acostumbrado a perder el favor de Dios y esas bendiciones y se estaban conformando con las migajas. Y no se daban cuenta. Habéis perdido el favor de Dios, pero ellos no se habían dado cuenta, hermano. Qué triste es cuando llegamos a ese punto de insensibilidad espiritual en el que nos conformamos con las migajas. Esa pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia?, es la que el Señor responde a través del profeta Malaquías a partir del capítulo 3 y capítulo 4. El Señor les va a responder, ¿dónde está el Dios de justicia? Dice el versículo primero que Esther ha leído, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente el Señor a su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». Los reyes tenían costumbre de enviar un mensajero antes de su visita a un lugar del reino para preparar el camino, que todo estuviese bien adecentado para cuando él llegara y visitara ese lugar. Dios les anuncia que él mismo les iba a visitar. ¿Dónde está el Dios de justicia? Yo voy a visitaros. Es más, ya ese mensajero dice que había sido enviado. Un mensajero que iba a preparar al pueblo de Dios para cuando Dios le visitara. El Antiguo Testamento tiene muchas predicciones de que Dios mismo vendría a visitar a su pueblo. Una de ellas es Isaías 35:4, que dice así: «Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución,
con pago. Jehová mismo vendrá y os salvará. Dios mismo iba a venir a visitar a su pueblo con pago, es decir, con retribución, con juicio, pero también para salvar. Y sigue diciendo ese pasaje de Isaías, en el cual predice que Dios iba a visitar a su pueblo en persona. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Sabéis? Este pasaje fue el que Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista que le recordaran cuando Juan el Bautista fue preso y le mandó a sus discípulos a que le preguntara a Jesús si verdaderamente era el Cristo. Le entró la duda a Juan el Bautista y el Señor le dice: decida a Juan el Bautista que los ojos de los ciegos son abiertos y los oídos de los sordos se abren. Juan el Bautista, aquel que el hermano está predicando, del que está predicando en esa serie, es ese mensajero que iba a venir. Y el Señor que iba a venir a su templo, ese Dios de justicia que les iba a visitar, ese ángel del pacto que ellos buscaban y deseaban, era el Señor Jesucristo. Su venida iba a ser inesperada para muchos, pero deseada y buscada por otros. Dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor. Su templo aquí es su pueblo, su lugar santo. Y iba a venir súbitamente sin ser esperado por la mayoría del pueblo, pero habría otros que sí, que le esperarían, le desearían y le buscarían. Esperarían ese momento sublime en que Dios visitaría a su pueblo. Su venida iba a ser para juicio de aquellos que no le esperaran y bendición, salvación y liberación para los que sí le esperaban. Esa profecía 470 años aproximadamente después de que Malaquías la escribiera y la recibiera de parte del Señor, se cumplió con la llegada de Juan el Bautista, como acabo de decir. Y de la misma manera que el Antiguo Testamento acaba con Malaquías, el profeta, el último profeta, el Nuevo Testamento comienza con el profeta Juan el Bautista. El Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio y por tanto la primera palabra de Dios inspirada que se escribió después de Malaquías, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta es una cita en la que Marcos une la profecía de Isaías con la que acabamos de leer de Malaquías capítulo 3, versículo 1. E identifica a ese Dios de justicia que iba a venir, a ese mensajero que iba a venir preparando el camino del Señor, de ese Dios de justicia, como Juan el Bautista. Y el propio Jesús también le identifica como ese mensajero. En Mateo 11:10 dice, este es, hablando de Juan el Bautista, de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Citando igualmente este pasaje de Malaquías 3:1. Cuando Jesús fue presentado en el templo, vemos como había allí personas fieles al Señor que sufrían por la situación del pueblo, igual que había personas fieles al Señor que sufrían por la situación que estaba ocurriendo en tiempos de Malaquías, que asistieron y estuvieron presentes en la presentación de Jesús en el templo. Dice que uno de ellos era un tal Simeón. Conocemos la mayoría la historia. Simeón dice que era un hombre justo y piadoso. Dice que esperaba la consolación de Israel.
era uno de esos de que verdaderamente esperaban y buscaban que el Señor viniera. Dice que él, Simeón, tomó en los brazos a Jesús y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Nos podemos imaginar la escena de Simeón cogiendo en sus brazos al Dios de justicia, al Señor que venía a su templo, al ángel del pacto, a quien él buscaba y deseaba. Allí había otra persona muy mayor, Ana, que era profetisa. Dice que ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Había muchos que esperaban que ese acontecimiento sucediera, y cuando el Señor vino a su templo y fue presentado, esa profecía de Malaquías se cumplió. Dios estaba respondiéndole también con la llegada de Jesús a este mundo, a esa primera pregunta de desafío que el pueblo le hizo a Dios y que Malaquías también recoge en su profecía. ¿Recordáis la primera pregunta? ¿En qué nos amaste? Yo os he amado, le dijo el Señor, y ellos decían: ¿en qué? ¿En qué nos amaste? La respuesta estaba aquí. El Dios de justicia vino a este mundo no para hacer justicia, sino para justificar a que es de la fe de Jesús y poner su vida por aquellos que eran sus enemigos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Vino a purificar a su pueblo. Venía a preparar un pueblo bien dispuesto para adorarle como él desea, como a él le agrada. Y eso requería una obra de limpieza y de purificación. Dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién podrá, si el Señor viene a su templo a hacer justicia, presentarse delante de Él y permanecer en pie? La respuesta está en el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es decir, nadie que no haya sido previamente purificado y lavado por la sangre de Cristo se podrá presentar delante de Él y permanecer en pie. De la misma manera que el fuego separa la escoria del metal y el jabón separa la suciedad de la ropa, así el Señor hará una obra de purificación y limpieza entre ellos. No sería su venida un tiempo de juicio para condenación, sino de juicio para purificación y para limpieza y de salvación, para que sus ofrendas volvieran a serles agradables al Señor. Dice que se sentará para afinar y limpiar la plata, porque dice: limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los tiempos antiguos. ¿Veis? Es a través de la obra de limpieza de Cristo que lo que podamos ofrecerle a Dios será agradable a Él. Dios no mandó a su Hijo para juzgar al mundo, porque aquí vemos cómo ese ángel del pacto, el Dios de justicia, no está de pie juzgando. Él se sentó, está sentado, limpiando los utensilios sagrados del templo y aquellas manos que los ofrecían al Señor. Los sacerdotes aquí se les llama hijos de Leví.
Ahora sabemos que ya no será más un grupo especial de entre el pueblo de Dios, sino que todo el pueblo de Dios es un reino de reyes y sacerdotes. Todos aquellos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y purificados de nuestros pecados, podemos entrar a ese lugar santísimo, como estuvimos recordando el jueves, para presentar nuestras ofrendas, porque esas ofrendas han sido limpiadas por el Señor y nuestras manos también han sido santificadas para que podamos hacerlo y sea grato a Él. Pero su venida, hermanos, también fue un tiempo de juicio. Aunque no fue enviado Jesús para condenar al mundo, hubo juicio y hubo condenación en la primera venida de Cristo. Dice, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, con los adúlteros, contra los que juran mentiras, etc. El Señor en su primera venida apareció para salvación, para quitar el pecado del mundo. Sin embargo, eso produjo un efecto contrario de condenación en todos los que le rechazaron. El Señor le dice a Nicodemo, dice, no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cada vez que se predica la palabra de Dios y el nombre de Cristo, ¿hay salvación o hay juicio? Aunque el Señor no envíe esa palabra para condenación, si alguien después de haberle predicado el Evangelio rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios, hay condenación para él, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Realmente ya estaba condenado por sus pecados, pero ha sido condenado porque no ha creído. Y si no has creído, no tienes salvación, porque tus pecados no van a ser perdonados. El anuncio de juicio es todavía, hermano, un tiempo de gracia. Cada vez que vemos en la palabra de Dios que el Señor advierte de juicio, Él no está amenazando, Él está dando oportunidad para el arrepentimiento. Es un tiempo de gracia. Como hemos cantado, mis fallos son muchos, su gracia es mayor, pero Él nos advierte y dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos decían, ¿dónde está el Dios de justicia? El Dios de justicia no había venido, porque si hubiera venido, todos hubieran sido consumidos. A veces podemos llegar a decir cuando vemos una desgracia, una injusticia, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace justicia? Pero hermano, ¿nos conviene que Dios haga justicia? ¿Cómo saldríamos cada uno de nosotros? ¿Saldríamos bien parados? ¿Nos creemos nosotros mejores que ellos? Debemos darle gracias a Dios que Él no hace justicia todavía y da oportunidad para que el hombre se vuelva a Dios. Y nos advierte, hermano, Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Lo demostró con ese pueblo rebelde y contradictor, lo demuestra con cada uno de nosotros cada día y con este mundo. Nehemías, que era un contemporáneo de Malaquías, dice en su libro, Nehemías 9:17, tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Hermano, el Señor no nos abandona porque Él no es como nosotros. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso no habéis sido consumidos.
nos da una oportunidad para que nos volvamos a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios no le estaba dando la espalda a ellos. Eran ellos los que le estaban dando la espalda a Dios. Y Dios les dice, yo no cambio, pero vosotros debéis cambiar. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y eso tiene un nombre en la Biblia. Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que vivimos de espaldas a Dios, que le estamos ofendiendo con nuestra vida y volvernos a Él en busca de perdón por medio de Cristo. Dice la palabra en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es una decisión personal. Sin embargo, muchos de ellos no lo reconocieron y le dijeron al Señor, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Recuerda las palabras del Señor Jesús cuando mirando hacia Jerusalén se lamenta y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y poco después, el mismo Evangelio de Lucas dice que el Señor, cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. 2 veces solamente se dice que Jesús lloró. Una vez fue cuando murió su amigo Lázaro, otra vez fue en este momento, sobre Jerusalén. Y cuando lloró dice que decía, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hermano, ¿quieres pedir por la paz de Jerusalén según el Salmo 122? Entonces ora para que el Señor les abra sus ojos y reconozcan a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Verdaderamente el deseo del Señor era bendecirles, pero ellos debían volverse a Él y no lo estaban haciendo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Le estaban robando al Señor. Ellos creían que salían ganando haciendo eso, pero perdían mucho más de lo que les robaban al Señor. Le estaban robando lo que Dios se merecía, la adoración. Estaban ofendiendo a Dios con lo que le ofrecían, una adoración deficiente. Y el Señor les reta y les pone a prueba. Realmente está diciéndole, probadme. El Señor dice, probadme. Ahora en esto, dice Jehová, dice, si no os abriré las puertas, las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme. Es verdad que no se puede tentar al Señor. El Señor no le está diciendo aquí que le tiente, que le pruebe. Al revés, es Él el que está probando la fe del pueblo y decirle, probadme, probad el volveros a mí, probad el santificar vuestras manos, probad, traer las ofrendas según mi voluntad, probad hacer lo que yo os digo y veréis cómo me vuelvo de nuevo a vosotros y os devuelvo mi favor y las bendiciones que os estáis perdiendo. Todo eso, hermano, podría haber sido visto por las naciones y haber sido Israel esa luz de las naciones que el Señor dijo que debían de ser. Dice, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Todas las naciones reconocerían que Dios estaba con ellos, pero para eso ellos tenían que volverse a Dios y recuperar su favor. Cuando el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios, es bendecido por Dios y todo el mundo querrá tener el Dios que nosotros tenemos. ¿Qué mejor manera, hermano, de evangelizar? ¿Qué Dios tan grande tenemos, verdad? Eso se debe de ver en una vida transformada y que el mundo vea que somos verdaderamente esa luz y esa sal de la tierra que debemos ser. Y hermano, no se trata estas ofrendas de prosperidad, de bienes materiales solamente que ofrecemos al Señor. Es mucho más. Recuerda que el Señor no quiere lo que nosotros tenemos. Él no necesita nada de nosotros. Él quiere nuestro corazón. Pero también dijo el Señor que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Lo que le ofrezcamos a Dios es un indicio de lo que hay en nuestro corazón y cuál es nuestra prioridad. No se trata tampoco las bendiciones de prosperidad material. Algunos las entienden así. Es verdad que el Señor dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probarme en esto. Dice, y si no os abrirá la ventana de los cielos y habrá lluvia y habrá cosecha. Pero realmente, hermano, la bendición no es prosperidad material necesariamente, sino un corazón que vive en paz con Dios y que vive la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, alguien dijo que la paz no tiene precio porque es muy valiosa, pero yo digo que sí, nuestra paz tiene precio. Dice Isaías 53:5, mas Él molido fue por nuestras rebeliones, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa paz que no tiene precio, Cristo la pagó con su propia sangre. Hermano, los hombres pueden creer todavía que el hecho de que Dios tarde en llegar, que el Señor tarde en venir, porque Jesús vendrá por segunda vez, es muestra de que realmente no va a pasar nada, que no es verdad, que Dios hará justicia. Pero algún día eso ocurrirá. Solo Cristo, hermano, el Dios de justicia, puede satisfacer la justicia de Dios contra los pecadores y apaciguar la ira de Dios contra nosotros. Algunos pueden seguir diciendo que a Dios no le importa el pecado, pero no es verdad. ¿Sabéis por qué? Porque la señal de que Dios castiga el pecado es que Cristo fue colgado en la cruz del Calvario. Él no perdonó ni a su propio Hijo cuando Él cargó en su espalda el pecado de todos nosotros. La demostración de que Dios castiga el pecado es que Cristo murió por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Como dice Pedro, seguirá habiendo personas que digan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Era lo mismo que decían allí en tiempos de Malaquías. Hoy siguen diciéndolo. ¿Qué le responde Pedro? Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y continúa diciendo más, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermano, que el Señor cuando venga te coja confesado, vuelto a Él, que no te coja de espalda cuando el Señor venga. Acógete a la gracia de Dios por medio de Cristo, porque Cristo en su primera venida vino para perdón de pecados
y en su segunda venida vendrá para juzgar a los pecadores. Espero que todos los que estemos aquí estemos preparados para que cuando el Señor venga no nos coja desprevenidos. Así sea, hermano. Amén. Bendito sea, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, que enviaste a este mundo para perdón de pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, por tus profetas que nos advierten de ese juicio por el pecado, pero también nos ofrece la gracia y la misericordia por medio de Cristo y el perdón de pecados por medio de su sangre. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú no nos has abandonado. Tú nunca lo has hecho, Señor. Tú has tenido paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque verdaderamente ninguno de nosotros nos merecemos que tú siquiera, Señor, nos diese una oportunidad. Pero nos has dado muchas, Señor, hasta que hemos conocido y te hemos aceptado como nuestro Salvador. Porque tú, Señor, no cambias, por eso no hemos sido consumidos. Los que en aquel tiempo, Señor, te ofendieron y nosotros ahora que te hemos ofendido muchas veces y todavía, Señor, lo hacemos, Señor, lo seguimos haciendo. Pero gracias, Padre, por tu paciencia. Gracias por esa obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario que nos limpió, nos santificó y nos sigue todavía, Señor, santificando hasta que estemos en tu presencia. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que han oído este mensaje y que todavía, Señor, no se han vuelto a ti. Te rogamos, Señor, que tú hagas esa obra de convencimiento en su corazón por medio de tu Espíritu Santo, que le convenzas de pecado, Señor, que tú, Señor, quebrantes su corazón para que se entregue a ti de todo corazón, Padre, y tú verdaderamente transformes sus vidas. Sabemos que nosotros por nuestros propios medios no podemos volvernos a ti, pero por medio de la sangre de Cristo que nos atrae, Señor, que nos da, Señor, la unción del Espíritu, lo podemos hacer. Gracias, Padre, por esa obra que tú haces en cada uno de nosotros de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, porque si no, no hubiéramos podido volvernos y entregarnos a ti, Señor. Gracias, Padre. Sigue dando oportunidad, Padre, a este mundo para que se vuelva a ti. Y danos a nosotros, Señor, el valor, el arrojo, Señor, la determinación de seguir advirtiendo a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, como lo hicieron los profetas, de esa inminencia de juicio, pero también de este tiempo de gracia que tú nos das, Señor. Te lo pedimos, Padre, ten misericordia de este mundo y de cada uno de aquellos que no te conocen y también de todos nosotros que hemos sido, Señor, limpiados por su sangre. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de aquel que lo hizo posible, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.